La cinta VHS que llegó a las manos de Gaspar mostraba el último espectáculo de Víctor Castellanos, un mago desaparecido hace 15 años. Pero cuando vio a los espectadores del show, se vio a sí mismo. Sabía que aquella noche no estuvo allí. Al menos, eso creía recordar. En la luz tenue de su estudio, la vieja videocasetera zumbaba entre nubes de polvo. Las manos de Gaspar temblaban. 15 años atrás, Víctor Castellanos era el mago de escena más famoso de España. En su show en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, había subido al escenario y entrado en una enorme caja. Cuando la puerta se cerró, los aplausos llenaron toda la sala. Pero cuando la puerta se abrió, Víctor no estaba allí. Nunca había estado. La investigación policial comenzó. Los detectives buscaron por todas partes, pero nunca se encontró rastro del cuerpo de Víctor ni de él mismo. Quedó como un misterio. Gaspar tenía solo 23 años en aquel entonces. Acababa de comenzar en la magia de escenario. La desaparición de Víctor le causó un gran shock, porque Víctor era su inspiración. Durante años había observado las técnicas de Víctor, tomado notas, soñado con ser como él algún día. Pero aquella noche no estaba en el teatro. Estaba en Madrid con su familia, en el funeral de su padre. Ahora, lo que veía en la pantalla no tenía sentido. Estaba sentado en la cuarta fila del auditorio, lado izquierdo, observando a Víctor. Su cabello era más largo, era más joven, pero definitivamente era Gaspar. Sus rasgos faciales, su postura, incluso un abrigo similar al que usó aquella noche, todavía colgaba en su armario. Tomó su teléfono. Con dedos temblorosos buscó el número de la persona que envió la cinta. Era un número desconocido, pero el único mensaje decía una sola frase que fue suficiente para confundirlo. Es hora de recordar la verdad, Gaspar. Durante 2 días vio la cinta una y otra vez. Cada vez notó un nuevo detalle. En medio del espectáculo, Víctor había elegido a un espectador para subir al escenario. Ese espectador era Gaspar. Había estado en el escenario junto a Víctor, ayudando en un número de prestidigitación. Víctor había mostrado una carta en su mano. Gaspar la había elegido de su mente. El 6 de copas. Un recuerdo borroso apareció en la mente de Gaspar. 6 de copas. ¿Por qué le resultaba familiar? Pero lo realmente impactante era otra cosa. Hacia el final del espectáculo, justo antes de que Víctor entrara en la caja, se había vuelto hacia la cámara y mirado directamente a Gaspar. Había movido los labios. Gaspar detuvo la imagen, la ralentizó. Trató de entender lo que Víctor estaba diciendo. 2 palabras. 2 palabras simples. Perdóname. Gaspar se derrumbó en su silla. Su corazón latía salvajemente en su pecho. ¿Por qué se disculpaba Víctor? ¿Con él? ¿Por qué? Nada tenía sentido. Tal vez era un montaje. Tal vez alguien estaba tratando de engañarlo. Pero las imágenes parecían reales. La calidad de la cámara de esa época, las grabaciones de audio, la ropa de los espectadores, todo era correcto. A la mañana siguiente, Gaspar compró un boleto de avión a Barcelona. Tenía que encontrar la verdad. Debía examinar las grabaciones del espectáculo de Víctor, investigar todo sobre aquella noche. Pero tenía un miedo dentro de él. ¿Y si realmente estuvo allí aquella noche? ¿Y si su memoria le estaba mintiendo? ¿Y si había algo oscuro sobre aquella noche que no recordaba? Mientras estaba sentado en el avión, le llegó un mensaje a su teléfono. El mismo número otra vez. Esta vez el mensaje contenía una dirección. Una calle cerca del mar, en uno de los barrios antiguos de Barcelona. Debajo una nota. Ven aquí. Solo. Mañana a las 23 horas. Gaspar llegó al viejo edificio en la dirección escrita con su coche de ventanas oscurecidas. El edificio parecía abandonado. La puerta estaba abierta. Cuando entró, un pasillo oscuro lo recibió. Encendió la linterna de su teléfono. Avanzó lentamente. Subió las escaleras. Llegó al segundo piso. La puerta al final del pasillo estaba entreabierta. Una luz tenue se filtraba desde dentro. Empujó la puerta. Dentro había un viejo proyector. En la pared colgaba una enorme tela blanca. En el medio había una silla. Sobre la silla, un sobre. Gaspar tomó el sobre. Lo abrió. Dentro había una vieja fotografía. En la foto, el joven Víctor y el joven Gaspar estaban uno al lado del otro. Ambos sonreían. En el reverso una nota. Aunque olvides, la verdad no cambia.
El proyector se encendió de repente. Apareció una nueva imagen en la pared. Esta vez no era el espectáculo de Víctor. Era otro lugar, otro tiempo. En un hotel. Dos hombres conversaban en una habitación de hotel. Uno era Víctor. El otro era el padre de Gaspar. Sus rodillas cedieron. Se sentó en la silla. Observó las imágenes. Su padre estaba discutiendo con Víctor. Los sonidos no eran claros, pero era obvio que estaban tensos. Víctor había levantado su mano hacia su padre de manera amenazante. Luego la imagen se cortó. El proyector se detuvo. Pero aquí fue donde todo cambió. Una puerta oculta se abrió en la mente de Gaspar. Los recuerdos comenzaron a fluir como un torrente. Recordó que estuvo en el teatro aquella noche. No después de la muerte de su padre, sino un día antes de la muerte de su padre. No estaba en Madrid, estaba en Barcelona. Había ido al espectáculo de Víctor. Pero ¿por qué no podía recordarlo? ¿Por qué su memoria había borrado aquella noche? El teléfono en su bolsillo sonó. Número desconocido. Contestó. Hola, Gaspar. La voz de un anciano. Familiar, pero no podía identificar quién era. ¿Quién es usted? Te vi en el escenario aquella noche. Hiciste tu número con Víctor. Fue muy impresionante. ¿Pero recuerdas qué pasó después del número? Le pregunto quién es usted. Yo era el asistente de Víctor, Rodrigo. Vi todo detrás del escenario aquella noche. La respiración de Gaspar se cortó. ¿Qué vio? Vi que tu padre vino a matar a Víctor y que trataste de detenerlo, pero no pudiste. El mundo giró. Gaspar sostuvo el teléfono firmemente en su mano. Está mintiendo. Aquella noche antes de que Víctor entrara en la caja, habló contigo. Te dijo un secreto, que era un antiguo socio de tu padre, que años atrás habían estafado juntos. Pero Víctor había renunciado. Decidió construir una vida honesta. Tu padre, sin embargo, buscaba venganza. No podía soportar el éxito de Víctor. No, eso es imposible. Tu padre fue detrás del escenario después del show. Pelearon con Víctor. Tú interviniste, pero tu padre sacó su pistola. ¿No recuerdas nada, Gaspar? ¿Ni una sola cosa? Un sonido resonó en la mente de Gaspar. Un disparo. Luego oscuridad. Víctor yacía en el suelo. Su padre se había ido. Gaspar estaba de rodillas junto a Víctor. Pero Víctor no estaba muerto, solo herido. Había abierto los ojos, mirando a Gaspar. Vete. No le digas a nadie. Esta noche nunca sucedió. Aún no has visto la mayor sorpresa. Rodrigo continuó. Víctor no desapareció aquella noche. Escapó. Tomó una nueva identidad. Se estableció en otro país, porque sabía que tu padre regresaría. Y tenía razón. Al día siguiente tu padre murió en Madrid. Dijeron suicidio. Pero tú conoces la verdad. ¿No es así? Gaspar no pudo contener sus lágrimas. Comenzó a recordar. Cuando su padre llegó a casa, tenía sangre en las manos. Estaba en pánico. Había dicho que mató a Víctor, pero Víctor no había muerto. Gaspar no le había mentido, pero tampoco había revelado la verdad. Su padre se había suicidado por la culpa, por una mentira. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me dice esto 15 años después? Porque Víctor murió. Realmente murió esta vez. Hace 3 meses. Ataque al corazón. Pero antes de morir dejó una carta. Me pidió que te contactara. Quería que supieras la verdad. ¿Dónde está esa carta? Debajo de la silla. Gaspar se agachó. Debajo de la silla había un pequeño sobre. Colgó el teléfono. Abrió el sobre. Dentro había una carta escrita a mano por Víctor. Querido Gaspar, si estás leyendo esta carta, significa que ya no hay ni tiempo ni distancia entre nosotros. La noche que te conocí, mi vida cambió. Eras muy joven aún, lleno de esperanza. No quería que el oscuro pasado entre tu padre y yo te destruyera. Por eso escapé. Pero el precio de borrar aquella noche de tu mente fue alto. Porque mientras tu padre moría con culpa, tú viviste con amnesia. Ahora conoces la verdad. Pero te pido algo. Perdónate a ti mismo. No fue tu culpa aquella noche. Solo estabas en el lugar equivocado en el momento equivocado. Tu padre también. Ambos cometimos errores. Tu número. Me entristeció que dejaras la magia, pero me enorgulleció que continuaras investigando verdades. Siempre quisiste encontrar la verdad. Aquí está. Ahora eres libre. Perdóname. Víctor Gaspar presionó la carta contra su pecho. Lloró. Esta era la razón del vacío que había llevado durante 15 años. Ese agujero oscuro en su mente.
Aquella noche perdida entre su padre y Víctor ahora encajaba. Era una verdad dolorosa, pero al menos era verdad. Espera un momento, no te pierdas este detalle. Mientras Gaspar doblaba la carta y la guardaba en su bolsillo, le llegó una notificación a su teléfono, de los comentarios de su canal de YouTube. Alguien estaba solicitando un nuevo video. Gaspar, ¿harías un video sobre el mago desaparecido Víctor Castellanos de 2010? Gaspar sonrió. Las lágrimas todavía estaban en sus mejillas, pero por primera vez en mucho tiempo era una sonrisa genuina. Tomó su teléfono, se grabó a sí mismo. Estaba frente a él en su estudio, pero esta vez no desde otro lugar. Estaba grabando desde ese viejo edificio en Barcelona. Hola amigos, hoy les voy a contar una historia muy especial. La historia del famoso mago desaparecido Víctor Castellanos hace 15 años. Y cómo esta historia cambió mi vida. Gaspar regresó a su estudio aquella noche y vio la cinta de nuevo. Esta vez la vio con ojos diferentes. Escuchó las últimas palabras de Víctor de nuevo. Perdóname. Ahora entendía. Víctor no solo se disculpaba por sí mismo, también pedía perdón a Gaspar, porque al hacer que Gaspar no pudiera recordar aquella noche, tal vez no le mintió, pero tampoco le dio la verdad. Pero Gaspar ahora sabía que a veces la verdad duele, y a veces olvidar es una bendición. Pero la verdadera libertad viene cuando recuerdas. Todo, bueno o malo. Lo que ves ahora no es nada, porque Gaspar había descubierto algo más. Entre los documentos que encontró en la dirección que Rodrigo le dio, había fotografías antiguas. En estas fotografías, Víctor estaba con otras personas. Una de esas personas era la madre de Gaspar. ¿Su madre también estaba involucrada en esto? Durante años Gaspar no supo quién era su madre. Su padre nunca la mencionó, pero ahora estaba frente a la fotografía de su madre. En el brazo de Víctor. Sonreían. En el reverso había una fecha. 1998. El año en que nació Gaspar. Su corazón se aceleró de nuevo. ¿Qué significaba esto? ¿Víctor era su padre? No, era imposible. Pero entonces, ¿por qué estaba su madre con Víctor? ¿Y su padre lo sabía? El teléfono sonó de nuevo. Era Rodrigo. Supuse que lo encontrarías. Mi madre era la antigua novia de Víctor. Pero no es tu padre, Gaspar. Puedes estar seguro de eso. Hicimos una prueba de ADN hace años. Tu madre estaba embarazada de Víctor cuando se separaron. Tu padre es tu verdadero padre, pero tu madre siempre amó a Víctor, y Víctor a ella. ¿Dónde está mi madre? No lo sé. Desapareció después de que nacieras. Víctor la buscó durante años, pero no pudo encontrarla. Gaspar colgó el teléfono. Ahora no solo tenía que resolver el secreto de Víctor, sino también el secreto de su madre. Pero esta vez estaba más preparado, porque ya no tenía miedo de encontrar la verdad. Publicó un nuevo video en su canal de YouTube. Título: El secreto del mago desaparecido, la verdadera historia de Víctor Castellanos. El video se volvió viral en horas. Cientos de miles de espectadores escucharon la historia que Gaspar contó. En los comentarios, la gente compartió sus propias historias, sus seres queridos perdidos, sus misterios sin resolver. Pero Gaspar sabía que esto era solo el comienzo. La historia de Víctor había terminado, pero la historia de Gaspar continuaba. Su madre todavía era un secreto, y Gaspar la encontraría, costara lo que costara. Sentado en su estudio, mirando la pantalla, recibió un mensaje, un número desconocido. Pero esta vez no tuvo miedo. Lo abrió. Hijo, te estoy observando. Siempre te he observado. Estoy orgullosa. Pero aún no estás listo. Cuando aprendas la verdad, entenderás. Te amo. Mamá, no vas a creer esto, pero Gaspar no pudo contener sus lágrimas. Su madre estaba viva, y lo estaba observando. ¿Pero por qué no aparecía? ¿Qué estaba ocultando? Respondió. ¿Dónde estás? No hubo respuesta. El número se cerró. Gaspar dejó el teléfono sobre la mesa. Respiró profundamente. Sabía que lo que vendría después sería más difícil, pero ya no había vuelta atrás. Haría cualquier cosa para encontrar la verdad. Víctor le había enseñado eso. Cada número que mostraba como mago de escenario era en realidad ocultar una verdad. Pero la verdadera magia aparecía cuando encontrabas la verdad. Y Gaspar ya no era un mago. Era un investigador persiguiendo la verdad. Y esta investigación lo llevaría a su madre. No importa cuánto tiempo tomara. No importa cuán doloroso fuera.
porque ahora sabía que la verdad siempre sale a la luz. A veces 15 años después, a veces dentro de una cinta VHS, a veces en un edificio viejo, pero definitivamente sale a la luz. Gaspar encendió su cámara, se grabó a sí mismo, se resolvió un secreto más, pero hay más, y los encontraré, porque soy Gaspar, y no me detendré hasta encontrar la verdad. El video terminó, pero la historia continuaba.